A ver, ¿alguien se ha puesto a pensar qué hay realmente detrás de la llamada magia de la inteligencia artificial? Porque resulta que no es una sola cosa. Es más bien un stack tecnológico increíble, como una torre de innovaciones, una construida encima de la otra. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmarla capa por capa. Y justo de eso se trata lo que haremos hoy, de desmitificar la magia. Vamos a correr el telón para entender cómo es que estos modelos de IA pasaron de ser algo de ciencia ficción a una realidad de todos los días. Y la cosa es que todo arranca con un problema que, en su momento, parecía imposible de resolver. Dicen que toda gran innovación nace de un gran problema, y en el mundo de la IA, el problema es este. ¿Por qué entrenar los modelos más potentes es, en teoría, una misión imposible para una sola computadora, sin importar qué tan poderosa sea? La clave de todo está en entender bien esta pregunta. Ok, entonces, el primer obstáculo, el primer gran paredón con el que nos topamos, se le conoce como el muro de la memoria. Y ojo, que no estamos hablando de velocidad, sino de algo mucho, mucho más básico: espacio. Simplemente no cabe. Imagínense esto. Es como querer meter un elefante en un coche compacto. Simplemente no hay forma. Es una misión imposible. La cantidad de datos y la complejidad del modelo son pero tan enormes que desbordan por completo la memoria de cualquier procesador. Entonces, si un solo cerebro no puede con todo, ¿qué se hace? Bueno, la primera parte de la solución, y esto es clave, no es una pieza física, no es hardware, es una idea brillante de software, el paralelismo. La lógica es súper sencilla. Si algo es muy pesado para una sola persona, pues se le habla a un equipo. En computación, esto es poner a muchos procesadores a trabajar al mismo tiempo. Ahora, este paralelismo tiene como sus trucos, diferentes maneras de hacerse. El primero, el paralelismo de datos, es súper fácil de imaginar. Es como partir una pizza y darle una rebanada a cada procesador. Luego está el paralelismo tensorial, que es más como una cocina profesional con chefs especializados. Cada procesador se encarga de una partecita de la receta del modelo. Y finalmente, el paralelismo de tubería, que funciona tal cual como una línea de ensamblaje. Un procesador hace su parte y le pasa el trabajo al que sigue. Ok, ya tenemos la estrategia, la idea de software, pero esa idea necesita músculo para hacerse realidad. Se necesita un tipo de hardware especial, diseñado justo para este trabajo en equipo. Y aquí es donde entra la gran estrella de esta historia, la GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Y esta imagen es perfecta para entender la diferencia. Pensemos en una CPU como un piloto de Fórmula 1, una máquina de velocidad, pero para hacer una sola cosa a la vez. Súper, súper rápido. En cambio, la GPU, olvídense de la Fórmula 1, es como tener un ejército de miles de repartidores en bicicleta. Cada uno lleva un paquetito, pero todos se mueven al mismo tiempo. Y para la IA, lo que se necesita es ese ejército. Pero claro, como siempre pasa en la tecnología, solucionas un problema y ¡pum!, aparece otro. Ya tenemos el ejército de bicicletas listo para trabajar. Pero ahora el problema es, ¿quién les da los paquetes lo suficientemente rápido? La GPU es un motor increíblemente potente, pero si la gasolina, o sea los datos, llega a cuentagotas, pues toda esa potencia se desperdicia. Y aquí, justo aquí, es donde entra la siguiente pieza del rompecabezas, la siguiente capa de nuestra torre. Porque para alimentar a esta bestia hambrienta de datos que es la GPU, no servía con una memoria un poquito más rápida. No. Había que reinventarla por completo, repensarla desde cero. La solución se llama memoria de alto ancho de banda, o HBM. Y la palabra mágica aquí es vertical. En lugar de construir casitas de un piso a lo largo, lo que hicieron fue construir rascacielos. Apilaron los chips de memoria uno encima del otro. El resultado es una superautopista para los datos, mucho más ancha y rápida. Y para darnos una idea del salto, solo hay que ver estos números. Son una locura. El ancho de banda, o sea, la velocidad del flujo de datos, casi se duplica. Pasamos a unos brutales 819 gigabytes por segundo. Es como duplicar los carriles de esa autopista. Y encima de todo, lo hace consumiendo menos energía. Una maravilla. A ver, paremos un segundo a pensar en esta cifra. 819 gigabytes por segundo.
¿Qué significa eso en el mundo real? Bueno, es el equivalente a descargar más de 100 películas en alta definición en un parpadeo, así. Esa es la velocidad que se necesita para que la bestia de la IA no se quede con hambre. Ok, hagamos un recuento. Tenemos la estrategia de software, tenemos el músculo del procesador y tenemos la superautopista de la memoria. Parece que ya está todo, ¿no? Pues no, falta la pregunta más importante, la base de todo. ¿Cómo diablos se fabrica una cosa tan, pero tan increíblemente pequeña y compleja? Y aquí es donde la cosa se pone de película. De verdad, la tecnología que permite construir estos chips es algo tan extremo que parece sacado directamente de la ciencia ficción. Se llama litografía ultravioleta extrema, o UV. En pocas palabras, es imprimir los circuitos en el silicio usando luz. Pero claro, no es cualquier luz. Es una luz tan especial, con una onda tan cortita, que la física que aprendimos en la escuela como que déjale aplicar. Las reglas del juego cambian por completo. Y aquí viene el primer problema, que parece un acertijo de física. ¿Cómo enfocas una luz si no puedes usar un lente? Resulta que esta luz UV es tan particular que cualquier material, hasta el vidrio de una lente, se la come, la absorbe. Entonces, ¿qué se hace? La solución es una auténtica genialidad de la ingeniería. Si no puedes atravesar la luz con un lente, pues la haces rebotar. Usan un sistema de espejos. Pero ojo, no son los espejos que tenemos en casa. Estamos hablando de las superficies más planas y perfectas que los seres humanos han creado jamás, diseñadas para reflejar esta luz con una precisión atómica. Pero esperen, que la cosa se pone todavía más complicada. Ya resolvimos lo de los lentes, pero ahora hay otro problema: el aire. Hasta el mismísimo aire de la habitación se interpone en el camino y absorbe esta luz. Es increíble. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues si el aire molesta, se quita el aire. Todo el proceso tiene que ocurrir en un vacío perfecto. Resumamos. Para hacer estos chips, se necesita una máquina que genera una luz casi imposible, la hace rebotar en espejos perfectos y todo dentro de una cámara sin aire que es del tamaño de un autobús. Es sin duda una de las máquinas más complejas jamás construidas. Y así es como se completa el viaje. Es como alquimia moderna de verdad. Se empieza con algo tan común como la arena, que se purifica hasta ser silicio perfecto. Luego, con esa luz increíble, se dibujan los circuitos. Se van añadiendo capas y más capas de materiales, hasta que, al final, esa gran oblea se corta en cientos de pequeños cerebros de silicio, listos para funcionar. Bueno, hemos recorrido un camino larguísimo, ¿eh? Desde una idea abstracta en el software hasta la física de los átomos. Ahora sí, es momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y ver la foto completa. Y esta es la idea central. La magia de la IA no es un solo truco, es una torre, un stack, donde cada capa depende de la anterior. Tienes el software, que es el plan, pero no sirve de nada sin la GPU, el músculo. La GPU se muere de hambre sin la memoria HBM, que es la comida. Y nada de este hardware existiría sin la fabricación VV, que son los cimientos. Es como un Jenga, quitas una sola pieza y todo, absolutamente todo se viene abajo. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más fascinante de todas. Esta torre de innovación se construyó para resolver un problema que nos parecía imposible. Ahora que la tenemos, que es real, la verdadera pregunta es, ¿cuál es el siguiente imposible que vamos a resolver con ella?